Hola, profe, ¿cómo está? Bueno, la periodontitis es un proceso inflamatorio que se da a nivel del periodonto de inserción, que está compuesto por cemento, ligamento y hueso alveolar, que se encargan de mantener la pieza dentaria unida en su alveolo. La periodontitis inicialmente va a iniciar siempre con una gingivitis, que es una inflamación en las encías, y sus síntomas generalmente son halitosis, obviamente por los tejidos en descomposición, movimiento en piezas dentarias, enrojecimiento, gingivorrea, que es sangrado pues en las encías, y en casos ya mucho más graves, cuando las bacterias alcanzan los vasos sanguíneos y empiezan a viajar, ellas digamos que se van a instalar en algunos tejidos, pueden ser corazón, en especial en el endocardio, que como sabemos es la membrana que recubre las cavidades del corazón, o en el pulmón, ocasionando pues complicaciones muchísimo más graves en el paciente. Bueno, acá podemos ver una pieza dentaria, en este caso este es un molar. Lo que les voy a explicar es cuando inicia el proceso de gingivitis, para iniciar acá, ¿cierto? En la encía, cuando esta enfermedad avanza, ya entonces nos va a invadir el periodonto de inserción, que como vemos está compuesto obviamente por cemento, hueso y ligamento periodontal. ¿Qué sucede? Cuando los microorganismos llegan a la sangre, ahí es el problema. Llegan a un vaso sanguíneo, empiezan a viajar por sangre y pueden incubar en una endocarditis o en una infección pulmonar. Bueno, ¿a qué se debe la periodontitis? La periodontitis, su etiología principal es el biofilm o placa dental que se acomoda en el espacio subgingival de los dientes. Sin embargo, aunque esta sea la principal causa, hay otros factores que influyen directamente, como son genética del paciente, esto ya hemos visto que pues influye. También influye la edad, porque la edad, con el tiempo, las piezas dentarias van a tener unos cambios. La pulpa dental, por ejemplo, se va a reducir su volumen, las glándulas salivales van a empezar a llenar de tejido adiposo, etcétera. Entonces, pues va a ser más susceptible, digamos, el paciente. Aparte de esto, sus hábitos de higiene, su alimentación, etcétera, etcétera. Por supuesto, si fuma o no fuma, entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando la periodontitis ya está establecida, va a formarse un infiltrado antiinflamatorio. Ahí es cuando hacemos la conexión entre inmunidad innata e inmunidad adquirida. Como sabemos, pues la inmunidad innata es la primera en presentarse, es una inmunidad que no tiene memoria, no genera pues memoria al encuentro con el patógeno, y aunque es inmediata, pues ella no es específica, y la inmunidad adquirida sí es específica, es una inmunidad pues que tarda un poquito más, porque los linfocitos se tienen que diferenciar, tienen que madurar. Bueno, ¿qué pasa en el infiltrado inflamatorio? ¿Por qué les explico eso? Porque en el infiltrado inflamatorio es donde vamos a encontrar linfocitos T, que como sabemos son productores de citoquinas. Bueno, voy a abrir un pequeño paréntesis antes de continuar. ¿Qué pasa? Los daños ocasionados en los tejidos del paciente no son dados no tanto por los microorganismos, sino también por los mecanismos de inmunidad del paciente. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a intentar eliminar este microorganismo y lo que hace es producir obviamente inflamación, van a viajar los neutrófilos, pues que hacen parte obviamente del infiltrado inflamatorio, ellos van a intentar eliminar el agente patógeno, y los linfocitos T, que era donde íbamos, cerrando pues ya el paréntesis, que son los encargados de producir citoquinas. Estas citoquinas son mediadores de la inflamación, van a producir en especial interleuquinas 1, interleuquinas 6, que están directamente implicadas con el proceso inflamatorio, y estos son los responsables del daño tisular. Allí mismo en el infiltrado inflamatorio pues vamos a encontrar macrófagos, mastocitos, bueno, muchas células tanto de la inmunidad adquirida como de la inmunidad innata. Por eso decimos que en el proceso de periodontitis hay una relación directa entre inmunidad innata e inmunidad adquirida. Las bacterias presentes en la enfermedad periodontal son generalmente bacterias gram negativas.
Tenemos el Fucsobacterium nucleatum, tenemos la Prevotella intermedia, Prevotella buccalis, Porphyromonas gingivales, Porphyromonas endotelialis, bueno, muchos tipos de microorganismos. Pero en el artículo está centrado en la Porphyromonas gingivales y yo investigué un poco de la Prevotella intermedia porque estos dos microorganismos me parecen bastante importantes ya que tienen muchos efectos, digamos, nocivos en el periodonto, entonces es bueno mencionar. Voy a empezar con Prevotella. El microorganismo Prevotella es una bacteria gram negativa, anaerobio, no tiene facultad de movimiento. ¿Qué hace este microorganismo? Lo que hace este microorganismo es inhibir fibroblastos, como sabemos, muy bien lo hemos visto, son los encargados de reparar el daño tisular, pues generado, ¿cierto? Pero si los inhiben, imagínense la problemática que va a tener en el hospedero. Fuera de eso también inhiben mastocitos, inhiben macrófagos, bueno, una cantidad de microorganismos. El hábitat natural de la Prevotella intermedia es el surco gingival. La Prevotella intermedia pues es más encontrada, digamos, en pacientes de todas las edades, mientras que Porphyromonas han sido más encontradas en pacientes de 30 años y a inicios de enfermedad periodontal. La Porphyromonas gingivalis, al igual que Prevotella, es un microorganismo gram negativo, anaerobio estricto, no tiene capacidad pues, de moverse, en ocasiones presenta fimbrias, como sabemos, las fimbrias son las encargadas de la adhesión y también de traspaso de material genético. Eso se convierte en un problema porque el microorganismo se va a volver muchísimo más fuerte. Aunque lo que hace la Porphyromonas gingivalis es secretar como es el amoníaco bitrato, que lo que está implicado es en el daño tisular. Ambos microorganismos son cultivados en laboratorio en agar sangre, enriquecido con vitamina K para su crecimiento y la imina. La mina es un dador de hierro y es el responsable del color de estos microorganismos. El color de estos microorganismos generalmente es marrón oscuro o negro. Bueno, las porfiromonas gingivales es capaz de inducir la destrucción manipulando las vías de señalización del hospedero. Ella interactúa con el receptor tipo TOL, específicamente el complejo CD14. El TOL4 es bloqueado por el polisacárido atípico que tiene esta bacteria, que actúa como un antagonista específico. Las porfiromonas gingivales inducen una fagocitosis segura al transactivar el receptor tipo 3 del complemento. Ella se va a unir al CD14 e induce una señalización por dentro y por fuera. El receptor tipo TOL y tipo 1 para la activación y unión del receptor tipo 3, lo que permite una captación del microorganismo por el macrófago aparentemente normal. La vía del complemento por el receptor 3 es mediado por los fosfodilinositol 3 sinasa y la citoesina. Bueno, ya en esta imagen podemos observar la interacción, por supuesto, entre inmunidad innata e inmunidad adaptativa. Por supuesto, vemos las células de la inmunidad innata, como son fibroblastos, polimorfonucleales, macrófagos, células dendríticas. Bueno, estas sí pertenecen a los dos tipos de inmunidad, porque es prácticamente la que conecta. Aquí vemos más polimorfonucleares, vemos linfocitos, estos ya pertenecen a la inmunidad adaptativa o adquirida. ¿Qué más? Vemos células de hueso, claro que sí, osteoblastos. Bueno, estas células del hueso las vemos, ¿cierto? Porque en esta lesión ya hay la pérdida del hueso periodontal, ¿sí? Las bacterias periodontales van a interactuar con la vía del complemento y los receptores tipo TOL, que a su vez pues van a regular la activación de células de la inmunidad innata, por supuesto, las dendríticas, macrófagos. Se va a regular, por supuesto, el desarrollo de los linfocitos T. Y bueno, así se ve un paciente con periodontitis. Como ven, hay inflamación en las encías y acá en el surco gingival podemos observar la acumulación del biofilm. Miren esta acumulación del biofilm
posiblemente este paciente no solo tenga presencia de porfiromonas gingivales, de Prevotella intermedia, ¿cierto? Sino que también puede tener, lo más seguro, es que tenga presencia de Streptococcus mutans, pero esto dado a las lesiones cariosas que el paciente presenta. Los pasos a seguir con este tipo de pacientes es obviamente primero una buena higiene, ¿cierto? Hay que hacerle buena higiene a este paciente, eliminando pues todos los residuos del biofilm, y se puede tomar una muestra para enviar al laboratorio. Aparte de eso, pues se puede enviar a periodoncia para evitar que el paciente pierda piezas dentarias. No sabemos si el paciente, lo más seguro es que sí, pero pues no se sabe a ciencia cierta. Pues aquí yo solo observando la imagen si tiene movimiento en piezas dentarias, pero lo más probable es que así sea. Y por supuesto, no solo es lo que le hagamos en cavidad oral, sino que lo podemos educar explicándoles la importancia de la higiene bucal y sobre todo explicándole los riesgos que puede tener para un paciente, digamos que el cúmulo de microorganismos viaje a través, ¿cierto?, por la sangre. ¿Por qué? Pues porque puede desencadenar enfermedades sistémicas graves, como es una endocarditis o una infección pulmonar, y esto se puede evitar, ¿cierto?, con una buena higiene, yendo constantemente al odontólogo, en sus citas frecuentes.